Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a esta primera clase de radiología para R1 de medicina interna. Me presento, yo soy Lucero Esmeralda, soy médica residente de imagenología diagnóstica y terapéutica en el Hospital Juárez de México. Te dejo mi Instagram para que vayas a seguirme por allá, ya que también estoy subiendo material para el ENARM y también para radiología. Comenzaremos con esta clase, la cual nos vamos a enfocar en este momento sobre el abordaje que vamos a hacer para un análisis de una radiografía. En las siguientes clases veremos estudios de imagen como de tomografía y más estudios de radiografía para ustedes, enfocado básicamente en ustedes. Entonces, el contenido que vamos a evaluar a continuación consiste principalmente en valorar las bases que deben tener en cuenta para una buena interpretación o un buen análisis de una placa o una radiografía. Entonces veremos principalmente densidades radiológicas, proyecciones radiológicas, anatomía radiológica normal y anormal del tórax, segmentos pulmonares, patrones pulmonares y patología de tórax visible en la radiografía. Esto se los voy a dividir en dos partes para no hacerlo tan denso en una sola clase y podamos estudiar mejor cada apartado de esta pequeña clase. Entonces comenzamos con las densidades radiológicas. Para esto les voy a describir cuáles son las 5 densidades radiológicas básicas. Y es que en radiología la formación de una imagen resulta de la interacción de los rayos X con el cuerpo humano. Entonces para esto se pueden distinguir 5 densidades principales que son el resultado directo de la cantidad de rayos X que ha pasado a través de un tejido. Para esto les voy a describir a continuación cuáles son las 5 densidades. Aquí lo pueden ver ustedes. Tenemos 5 densidades principales: densidad aire, grasa, agua, calcio o hueso y metal. Esto va determinado conforme a la cantidad del haz de rayos X que va penetrando el tejido. Entonces podemos determinar si se trata de una imagen que es totalmente negra o radiolúcida, como la densidad aire, o una imagen totalmente blanca, radiopaca, que es, por ejemplo, la densidad metal. Entonces, para esto todos los tejidos absorben la radiación en distintos grados según sus características. Y a esto se va determinando lo que es la escala de grises. Puede ser entonces desde una densidad muy radiotransparente como densidad aire hasta una densidad radiopaca como densidad metal. En el caso de la densidad aire, el aire absorbe, por ejemplo, una menor radiación. Entonces, como absorbe menos radiación, ¿dónde lo podemos ver? Principalmente lo veremos en pulmones, en intestinos, o sea, donde haya aire. Y a esto lo llamamos radiolúcido. Por otra parte, vean cómo vamos pasando a la densidad grasa, que es una densidad un poquito más densa, porque el haz de rayos X pues tiene que penetrar un poquito más. Entonces, esta densidad grasa es un poquito más gris y lo vemos en tejidos como el tejido celular subcutáneo, en músculos o en órganos, como en el hígado, por ejemplo, en el vaso. Entonces vamos a pasar un poquito más a más densidad como en el agua. Esa densidad agua la vamos a encontrar en tejidos blandos, también en sangre, en los vasos. Por eso es muy común que a nivel mediastinal se encuentre una densidad agua o que también se encuentre en el derrame pleural, por ejemplo. Tomemos en cuenta que este es un gris que va tornándose más blanco que el tejido adiposo. Entonces, por otra parte, pasamos a lo que es el calcio o la densidad hueso, que como podemos observar, esta densidad está un poquito más marcada, está mayor detallada, está más densa, porque ese haz de rayos X pues tiene más dificultad para penetrar el tejido. Entonces, ¿en dónde lo encontramos? Principalmente en el esqueleto óseo. Este tiene un alto número atómico, por lo tanto se absorbe mayor radiación. Entonces, algunos ejemplos donde podemos encontrarlo, además del esqueleto óseo, es en litos, en calcificaciones normales y anormales. Por ejemplo, las calcificaciones de las costillas, calcificaciones uterinas, calcificaciones en cualquier estructura que se le tome la placa, pues ahí se va a ver una imagen radiopaca más densa, pues ahí está el ejemplo. Entonces, por eso tiene un color más claro. También por otra parte, veremos la densidad metal. Esta densidad metal
hay que tomar en cuenta que no es normal encontrarlo en una radiografía de tórax, de abdomen o de cualquier segmento del cuerpo, ya que por lo general se debe a que hay un cuerpo extraño, por así decirlo, en esa parte del cuerpo. Como podemos ver, sus características es que principalmente tiene un color blanco brillante, es radiopaco o radiodenso. Entonces veremos que la diferencia de esta escala de grises es que va desde la radiolucidez hasta la radiopacidad. Y ejemplos de la densidad metal lo podemos encontrar en un reemplazo protésico, en material de ortoplastía, en material de osteosíntesis, en un cuerpo extraño, por ejemplo, en, en las esquirlas de bala, etc. Y también podemos hallarla en el medio de contraste. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en el cual aquí les traigo un ejemplo de cómo podemos valorar las densidades radiológicas. Y tomemos en cuenta aquí qué vemos a continuación en estas dos radiografías. Tenemos en la izquierda una radiografía de tórax en una proyección AP, es decir, anteroposterior, y en una radiografía de abdomen a la derecha en una proyección AP también, donde podemos encontrar diferentes densidades radiológicas. Y para esto vamos a ver a continuación que se pueden detallar las 5 densidades en las dos placas. Es decir, podemos encontrar la densidad aire a nivel de pulmones. Podemos ver que este se encuentra radiolúcido y está muy bien detallado porque pues es aire. Entonces podemos encontrarlo aquí principalmente. También la densidad aire la podemos encontrar a nivel intestinal por la formación de aire que se encuentra en su interior. Podemos encontrar la densidad grasa a nivel de tejido celular subcutáneo, en el músculo y principalmente aquí en las mamas. También podemos encontrarlo en el abdomen a nivel del plano muscular y también a nivel de piel. Podemos encontrar también la densidad calcio a nivel de huesos en el esqueleto óseo, que está muy bien delimitado en las clavículas y también aquí en la columna lumbar y sacra. A nivel de los huesos de la pelvis también podemos encontrar la densidad calcio. Y llama la atención que también podemos encontrar una densidad metal, principalmente en la radiografía de abdomen, ya que aquí sí pueden observar, tenemos desde las cálices menores, las cálices mayores, la pelvecilla y el uréter, cómo se va delimitando esta imagen que es muy radiopaca, muy blanca y que no es normal hallarla en una radiografía, lo cual nos está indicando que se trata de medio de contraste que hay en el interior y pueden observar cómo se va tornando una imagen radiopaca densa brillante a nivel de la vejiga. Y también aquí podemos visualizar otro tipo de densidad que es la densidad metal, que es un catéter puerto que tenemos aquí proyectado, que tiene abordaje subclavio y que tiene también una densidad alta principalmente, en el cual podemos delimitar mejor que se trata de un catéter y que es un objeto extraño que no es normal verlo en el cuerpo y que fue obviamente implantado a nivel subclavio. Entonces aquí les ejemplifico cómo se pueden determinar las 5 densidades y espero que haya quedado muy claro, ya que vamos a partir con la siguiente diapositiva. Ok, ahora continuamos con las proyecciones radiológicas. Para esto, en la radiografía APPA, estas son vistas como si el paciente estuviera de frente. Entonces, para comprender mejor la diferencia entre estas dos proyecciones, es necesario primero que sepamos cómo han sido tomadas. Entonces, vamos a adelantarnos un poquito hacia cómo han sido tomadas, ya que en este caso podemos identificar que si se trata de una radiografía con proyección postero-anterior, veremos que esta placa ha sido tomada con el paciente de frente al chasis y dándole la espalda a las de rayos X, como podemos ver en esta imagen. Entonces se coloca al paciente con el pecho en contacto con la placa del chasis, con sus manos sobre las caderas para desplazar lo más lateralmente posible las escápulas, para que éstas no alteren la imagen. Y aquí también podemos determinar que en una radiografía PA y AP hay una gran diferencia entre estas dos,
de acuerdo a la ubicación y a la situación que tenga el paciente respecto al chasis. El chasis es esta imagen que ven aquí, que es un triangulito que tiene la capacidad de captar los rayos X. Entonces vean cómo en una proyección antero-posterior el paciente, principalmente en esta imagen, el paciente se encuentra alejado del chasis. ¿Por qué? Porque veremos que el corazón se encuentra más lejos de lo que es el chasis. Entonces esta distancia hace que el corazón aparezca magnificado. Y el proceso de la magnificación es que el corazón esté muy grande de lo normal, lo cual puede confundir al momento de visualizar la placa, ya que pensamos que tiene una cardiomegalia cuando no la hay. Entonces es muy importante saber que no puede ser una cardiomegalia si está en antero-posterior, porque el corazón está alejado del chasis, lo cual lo hace ver magnificado. Y por otra parte vemos que en la proyección postero-anterior, esta es la de elección para valorar la silueta cardíaca y el mediastino, ya que este corazón se encuentra muy cerca del chasis. Vean que no hay nada de distancia entre estas, lo cual hace que el corazón se vea en la normalidad, es decir, que no esté magnificado. Y de esta manera se puede valorar si hay o no hay cardiomegalia. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto. Y como repaso les repito, en el caso de la proyección AP, el corazón está alejado del chasis de rayos X, y en cambio en la proyección postero anterior, el corazón se ubica dando la espalda al aparato emisor de rayos X, y por lo tanto el corazón estará cercano al chasis. Es muy importante saber la utilidad de cómo fueron tomadas estas proyecciones para poder saber si se trata de un proceso de alguna cardiomegalia o alguna patología mediastinal o no. Entonces aquí vamos a regresarnos a las primeras radiografías que habíamos visto para poder explicar mejor las diferencias entre una radiografía AP o PA. Entonces vemos a continuación una radiografía en AP. Como les expliqué previamente, aquí el corazón está alejado, se proyecta aumentado, por lo tanto se ve magnificado. Entonces aquí yo les pongo las diferencias. Principalmente es que este mediastino se va a ver agrandado, entonces no es valorable. El corazón va a estar magnificado. Como pueden darse cuenta, no se puede valorar si sí es o no es una cardiomegalia, porque el corazón tiende a estar aumentado. También en la proyección AP podemos ver que hay dificultad para valorar los niveles hidroaéreos, y también es muy común lo más indispensable de una radiografía en AP es que encontremos las escápulas en el campo pulmonar. Es decir, aquí podemos valorar que la escápula se encuentra metida, igual de este lado, en el lado izquierdo, y no es valorable. ¿Por qué? Porque la radiografía AP, por lo general, el paciente no puede sacar los hombros, las escápulas, para valorar lo que es el campo pulmonar. Entonces podemos darnos cuenta de esta manera que si la escápula está hacia adentro, significa que es una radiografía AP, y de esta manera se puede evaluar. También otra característica es que las costillas están horizontalizadas, las clavículas también están horizontalizadas, pero esto va a depender del posicionamiento. Entonces, ¿en qué momento está indicada una radiografía AP? Principalmente para poder darnos cuenta si se trata de una radiografía AP o no, es porque el paciente no puede moverse. Entonces tienes que tomarle una radiografía en la proyección AP, pero de esta manera puedes valorar. Si no se puede mover, pues hay que tomarle una portátil. Entonces está indicado para valorar patología del parénquima pulmonar, para valorar posicionamiento de aditamentos invasivos principalmente. Ahora continuamos con lo que es la radiografía en una proyección PA. Y para este caso vamos a ver a continuación que, contrario al AP, aquí hay algunas diferencias muy importantes que hay que saber. Lo primero es que, como pueden observar, aquí hay una mejor visualización de los campos pulmonares, pero vean que es porque las clavículas y las escápulas se encuentran más afuera de los campos pulmonares. Podemos ver que aquí la escápula izquierda se encuentra como que a este nivel,
Y lo mismo hacia la escápula derecha, en donde podemos observar que se puede visualizar mejor la radiolucidez del parénquima pulmonar, tanto izquierdo como derecho, porque es valorable de acuerdo a la posición que se tomó. El paciente sacó las escápulas, entonces esto hace que se pueda valorar mejor. El mediastino se ve de proporciones reales, el corazón no se ve magnificado, es decir, se ve del tamaño normal para poder valorar si tiene o no cardiomegalia. Los arcos costales anteriores están mejor visualizados y también hay una mejor valoración del objeto receptor, es decir, de la distancia que hay del chasis al paciente. Y bueno, además de que también se puede valorar la burbuja gástrica, que es un indicativo también de que es una radiografía PA. Entre las indicaciones para esta toma de una proyección PA, principalmente también es alteraciones del parénquima pulmonar, pero lo más importante en este caso es que se puede valorar mejor un derrame pleural y un neumotórax. Entonces, dicho esto, veremos a continuación diferencias entre una radiografía PA y AP. Y a manera de repaso, vamos a valorar las siguientes estructuras, principalmente el corazón. Veremos que en una radiografía PA, este se encuentra cerca del chasis, entonces se va a ver un poco aumentada o poco magnificada. En cambio, en una proyección AP, este corazón va a estar alejado y por lo tal va a parecer que está magnificado y no se va a poder valorar. Pero generalmente en la AP podemos ver que hay cardiomegalia y en la PA no. Ahora, en las escápulas podemos enfocarnos que en la proyección PA, estas escápulas van a estar rotadas normalmente hacia afuera de los pulmones. Digamos que estos son los pulmones. Las escápulas por lo general están hacia afuera. En cambio, en la AP, las escápulas están hacia adentro de los pulmones. Ahora, en las clavículas podemos valorar que en la proyección PA, estos atraviesan los campos pulmonares más o menos a 5 centímetros por debajo de los vértices, mientras que en la radiografía AP, esta se encuentra proyectada con frecuencia por encima de los vértices pulmonares. Ahora veremos a continuación las proyecciones especiales. En cuanto a las proyecciones especiales, estas se hacen para demostrar mejor ciertos trastornos o ciertas patologías específicas en el cuerpo, principalmente a nivel pulmonar. Y también se está indicado en pacientes que no cooperan a la exploración. Entonces, ejemplos de proyecciones especiales tenemos la proyección lateral, la proyección en anteroposterior lordótica, las oblicuas, tanto la anterior como la posterior. Entonces podemos valorar primeramente que en una proyección AP, a manera de repaso, esto se da en un paciente que tiene gran dificultad para moverse, entonces hay que tomar una radiografía portátil, entonces no es muy valorable. Pero en la proyección PA, la característica es que el corazón pues no se ve magnificado. Ahora, si vemos esta proyección AP lordótica, podemos valorar que este estudia lo que es el lóbulo medio, también estudia lo que es la língula, los vértices pulmonares y se puede valorar de mejor manera. Además de que la proyección en la que se debe tomar en una P lordótica es justamente con el paciente casi hacia atrás para poder valorar mejor lo que es el parénquima pulmonar a nivel de la língula y vértices pulmonares. Ahora, aquí tenemos una radiografía oblicua en donde podemos valorar si es anterior o posterior. Esta es útil para valorar principalmente las costillas. También hay una proyección que es en inspiración y esta sirve para valorar si hay neumotórax o atrapamiento aéreo, etc. Ahora continuamos con la proyección lateral, que es una de las proyecciones especiales que se toman en cuenta para valorar mejor o para que nos brinde información acerca del nivel retroesternal, retrocardíaco y para valorar mejor lo que son las pleuras y a nivel diafragmático, tanto el izquierdo como el lado derecho. Entonces, en la porción lateral nos llama la atención que aquí en esta imagen les esquematizo cómo se puede identificar lo que es la columna vertebral, tanto en su parte posterior como la anterior, las costillas se pueden determinar y también el área a nivel external y también se puede valorar lo que es el mediastino.
y para esto tenemos que determinar y visualizar mejor el mediastino en su parte anterior, en la parte media y en la parte posterior. Podemos delimitar por aquí también, de esta manera que podemos valorar el mediastino anterior y podemos visualizar las estructuras, lo que nos deje visualizar de lo que es el timo o lo que es la vena brachiocefálica a nivel de mediastino anterior. En el mediastino medio también podemos visualizar la tráquea, el corazón, los grandes vasos, y a nivel de mediastino posterior podemos visualizar la columna vertebral. Entonces, esto principalmente nos indica o nos ayuda para estudiar mejor los ángulos cuando hay un derrame pleural y para valorar tanto el diafragma en su porción izquierda como el diafragma derecho. Y también está indicado para valorar el derrame pleural y para valorar neumotórax. Continuamos entonces con la anatomía radiológica del tórax. Nos vamos a enfocar en la anatomía normal. Para esto vamos a valorar que aquí se tienen que identificar las siguientes estructuras, principalmente la silueta cardíaca. Tenemos que encontrar los ángulos, tanto el perfil izquierdo como el perfil derecho. Debemos de valorar los campos pulmonares, que se encuentren totalmente radiolúcidos y que tengan también la porción del ilio que se encuentre esquematizado y muy bien identificado. Debemos valorar el mediastino, debemos valorar diafragmas y a nivel de siluetas. Debemos valorar que estos diafragmas no tengan alguna obliteración en sus ángulos, principalmente los costofrénicos y los cardiofrénicos. Debemos valorar el abdomen superior, que no haya ningún dato patológico, valorar la burbuja gástrica, valorar las estructuras óseas, tanto a nivel de clavícula, escápulas y columna dorsal, y los tejidos blandos, que no haya alguna anormalidad en las estructuras. Y como siempre se debe valorar la radiografía de un tórax, por ejemplo, debe ser comparativa. Es decir, imaginariamente podemos delimitar, aquí trazar una línea media de lo que es el pulmón derecho del izquierdo y valorar y comparar que sean simétricos, que no haya alguna anormalidad en cuanto a sus estructuras. Entonces, dicho esto, vamos a partir con la siguiente diapositiva, en la cual aquí yo les esquematizo cómo se verían las estructuras, aquí detallándoles cada parte. Entonces podemos visualizar así lo que es el botón de la aorta, que en esta imagen la podemos encontrar aquí. Podemos valorar lo que es el tronco de la arteria pulmonar, el perfil derecho, el perfil izquierdo. Podemos valorar el tronco de la vena cava superior, el tronco brachiocefálico a nivel de la tráquea. Podemos valorar los bronquios, tanto el izquierdo como el derecho. Podemos valorar también lo que son las cisuras, la cisura menor, la cisura mayor. Muy importante que debemos identificar también los ángulos. En esta imagen se puede ver claro, ya que no hay un dato patológico de un derrame pleural, por ejemplo. Entonces es muy importante identificar el ángulo costofrénico y el cardiofrénico, que aquí se encuentran muy bien valorables. Esto es lo normal que se debe ver en una radiografía de tórax, en una proyección, ya sea postero anterior, que es la mejor para identificar las estructuras, o en una AP, pero nos va a costar más trabajo identificarlas. Aquí también les detallo cómo se ve la vena brachiocefálica derecha, cómo se ve la vena cava superior, cómo se ve la arteria pulmonar, cómo se llega a encontrar la aurícula derecha, la arteria subclavia izquierda, la aorta, el tronco de la arteria pulmonar, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, cómo se puede ver la ventana aortopulmonar, la cisura menor, que lo podemos encontrar acá. Y es muy importante decir que aquí en muchas radiografías se va a ver una imagen radiopaca como lineal, pero no hay que confundirla con banda de atelectasia, ya que generalmente y normalmente es una cisura, la cisura menor. Entonces también es muy importante saber este dato de que si vemos cualquier línea a nivel de la cisura, es seguramente la cisura y no es una banda de atelectasia. Podemos visualizar la tráquea,
los bronquios, el bronquio derecho y el izquierdo, y los recesos, que son los costo y cardiofrénicos. Esto es lo normal y no hay ningún dato patológico. Se puede valorar la burbuja gástrica y también las siluetas mamarias, que es importante compararlas, ya que en pacientes con cáncer de mama es normal encontrar ausencia de alguna de estas. Entonces también hay que valorar todo. Y generalmente yo les recomiendo que para describir una radiografía de tórax siempre empecemos de afuera hacia adentro, o también que empiecen de adentro hacia afuera, pero llevando un orden, describiendo lo que ven. Por ejemplo, describiendo a nivel de partes blandas, describiendo las estructuras óseas, describiendo campos pulmonares, describiendo mediastino y la tráquea, describiendo lo que es la silueta cardíaca, describiendo a nivel de abdomen, y de esta manera llevan un orden y no se van perdiendo en el análisis que están haciendo de la placa. Aquí también tenemos una proyección lateral de esta radiografía de tórax, donde podemos identificar también el manubrio del esternón, que se puede encontrar a este nivel, el cuerpo del esternón, el ángulo de Lewis, la escápula, el húmero proximal, las costillas en su porción posterior. También se puede visualizar la columna vertebral, los cuerpos vertebrales y espacios intervertebrales, la glándula mamaria y el tercio proximal del brazo y el hombro. Esto es muy esquemático, es para que se den una idea de cómo se puede visualizar, pero aquí, si se dan cuenta, nos enfocamos en todo el esqueleto óseo. También se puede valorar el mediastino, como se los expliqué anteriormente, y dividirlo en mediastino anterior, medio y posterior. También se puede valorar aquí el tronco de la aorta, y se puede valorar que aquí los ángulos están ligeramente obliterados. Entonces vale la pena saberlo para poder identificar derrames pleurales. Ahora continuamos con lo que son los lóbulos y los segmentos. Esto nos ayuda para poder conocer anatómicamente y estructuralmente al pulmón y poder describirlo de mejor manera en una radiografía. Pero cabe recalcar que en una placa de tórax no es muy común describirlos, ya que no se pueden distinguir realmente todos los segmentos y lóbulos pulmonares como en un estudio de tomografía, que es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces aquí tenemos el pulmón derecho, y aquí tenemos el pulmón izquierdo. Entonces veremos que en el pulmón derecho existe 3 lóbulos: el lóbulo superior, el lóbulo medio, el lóbulo inferior. En el lóbulo superior tendremos 3 segmentos, que son el apical, el posterior y el anterior. En el lóbulo medio estará el lóbulo lateral y el lóbulo medial, y en el lóbulo inferior el apical, el medial, anterior, lateral y posterior. Ahora tenemos en el lóbulo izquierdo, que también van a haber 2 lóbulos principalmente y una língula. El lóbulo superior va a constar del del segmento ápico posterior y el anterior. El lingular va a constar del superior y el inferior, mientras que el lóbulo inferior va a constar del segmento apical, anteromedial, lateral y posterior. Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos principales diferencias, que en el lóbulo superior tenemos el apical y el posterior como segmentos divididos, mientras que en el pulmón izquierdo tenemos el segmento ápico posterior en uno solo. Además, en el lóbulo inferior del pulmón derecho veremos que la porción anterior y medial se encuentran divididas, mientras que en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo el segmento anteromedial es uno solo. Entonces son cosas que hay que considerar y que hay que identificar desde ahora para que podamos distinguirlos en una radiografía. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí les dejo una imagen de cómo se pueden definir o se pueden identificar los segmentos pulmonares a través de lo que les expliqué previamente, para entenderlo mejor anatómicamente hablando. Pero bueno, aquí les dejo imágenes de radiografías en una proyección lateral y en una anteroposterior o de frente, donde podemos identificar los primeros lóbulos y segmentos. Tenemos el lóbulo superior izquierdo, en donde se puede identificar
que se visualiza el segmento ápico posterior y el anterior. Y de frente los podemos visualizar así, ápico posterior y anterior. En la porción de la língula podemos encontrar que se encuentra el segmento superior e inferior en el perfil, mientras que de frente podemos encontrarlo de esta manera. En el lóbulo inferior derecho, por ejemplo, podemos encontrar que de perfil se van a encontrar los siguientes segmentos: el apical, anterior, posterior, el medial y lateral, mientras que de frente se van a visualizar de esta manera: el apical, lateral, posterior, medial y lateral. En el lóbulo medio es común que se encuentre de frente el segmento lateral y medial, como lo podemos ver aquí, mientras que de perfil se encuentra por debajo de la cisura, menor, el segmento lateral y medial. Y también en el lóbulo inferior izquierdo podemos encontrar por atrás de la cisura mayor lo que son los segmentos: el apical, anteromedial, lateral y posterior, y de frente el apical, anteromedial, posterior y lateral. Y hasta acá nos vamos a detener con esta primera parte, porque siguen los patrones pulmonares, en los cuales vamos a identificar cómo se ven en la radiografía de tórax la consolidación, la enfermedad intersticial, el patrón intersticial, atelectasias, enfisemas, y también cómo se puede